Y lo que más me duele fue que a mi mamá un día la golpeé, le dejé todo el brazo morado. ¿Pero por qué? Porque andaba drogado y alcoholizado. Y mi mamá no me podía perdonar eso, ¿no? Lo que le había hecho. ¿Por qué? Porque le dejé todo el brazo morado, todo su brazo, parte de la cara. Y al otro día que me levanté yo decía que quién le había hecho, ¿va? Pero yo por la droga no sabía lo que le había hecho a ella. Hey, ¿qué tal, amados hermanos? Dios me los bendiga en grande manera. Este es otro podcast, otro testimonio más dentro del Centro de Rehabilitación AC. Nos encontramos con nuestro compañero Osmar. Dios te bendiga. Igualmente, ¿Cómo estás? Hermano. Bien, gracias a Dios. Echándole ganas aquí en el proceso. Excelente. Y bueno, sin antes, vamos a leer una porción de la palabra ahí en Lucas 15:7. Dice la palabra del Señor: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Ay, gloria a Dios. Bueno, mi buen Osman, estamos aquí en Centro de Rehabilitación AC, agradecidos primero que nada con el padrino Ángel Montemayor, que es el que nos ha abierto las puertas. Es el que nos ha abierto las puertas en este lugar y nos gozamos juntamente con ustedes. Pues estos testimonios sabemos que van a ser de bendición, sabemos que van a haber vidas transformadas detrás de este video. Entonces, mi buen Osmar Juárez, ya leímos la porción de la palabra y yo creo que nos vamos directo y al grano, mi buen Osmar, preguntándote ¿qué fue lo que te orilló a drogarte? Primero que nada, pues le quiero agradecer a Dios, ¿no? Por otro día más aquí en la casa de rehabilitación. Y a mí lo que me orilló a drogarme fue primero que nada cuando mis padres se separaron, ¿no? Cuando mis padres se separaron, para mí fue algo difícil, ¿no? Aceptar la realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque mi mamá trabajaba, mis hermanos estudiaban y yo estaba en la escuela, estaba en tercer grado de escuela, cuarto más o menos. Y de ahí yo empecé a ver cosas que mi mamá hacía, mi papá también. Y era un peleadero de mi mamá y mi papá por mí, ¿va? Que quién me iba a cuidar y cosas así, ¿no? Y mi papá puso de su parte para llevarme a la escuela y todas esas cosas. Y fui creciendo, ¿va? Y cuando llegué a sexto año, ya ahí fue donde empecé a ver vicios, ¿va? Fue cuando empecé a conocer cosas de la adicción, ¿no? Y ya cuando pasé a primero de secundaria, ahí fue donde empezó mi adicción, ¿no? Fue cuando empecé a drogarme primero con cigarro y luego de ahí pasé con la marihuana, ¿va? Que la marihuana fue lo primero que empecé a usar, ¿va? Y las pastillas. ¿Por qué? Porque en mi casa no había nadie. Tenía todo en una casa como todo un niño, ¿no? Tenía todas sus cosas, sus cosas, sus comidas, su tele, computadora, ropa, todo lo que una persona quisiera tener, pero no me llenaba ese vacío, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre estaba solo, ¿va? Claro. Y de ahí para allá fue cuando yo empecé a usar la marihuana, ¿va? Como pretexto, ¿no? Para llamar la atención de mis padres. Claro. Y como nadie me ponía atención, yo lo seguía usando. Hasta que llegó un grado que me empecé a meter pastillas, empecé a fumar mucha marihuana, mucho cigarro, me iba a las fiestas y así, ¿no? Y fue cuando de ahí yo empecé a drogarme a esa edad, ¿va? Y luego en segundo año de secundaria empecé a vender marihuana. En la secundaria, en los recreos les vendía la marihuana a muchos compañeros, ¿va? Y muchos compañeros hasta el día de hoy, muchos siguen en el vicio, ¿no? ¿Por qué? Porque pues muchos estábamos solos y así. Y eso fue lo que me orilló a drogarme, a la separación de mis padres. Y hasta la cual ahorita pues ya me siento diferente, ¿no? Ahorita que estoy en rehabilitación, ¿va? Me siento contento, me siento feliz, ¿va? Claro. Pero lo que fue impactante para mí fue la separación de mis padres. Ok, ese fue, digamos, tu detonante. Uh-huh. Tu detonante. Ok, muy bien, muy buen Osmar. Y bueno, ¿cómo era tu comportamiento sustanciado dentro de tu casa? O sea, con tu familia, ¿cómo era tu comportamiento? Pues no convivía con ellos, no platicaba, siempre era muy callado, siempre ya estaba enojado, siempre ponía pretextos que ellos tenían la culpa, ¿no? Que ellos no me ponían atención. Cuando mi mamá me decía, es que te damos todo a ti, Osmar, porque eres así, ¿va? Y yo me daba mucho coraje, ¿va? Porque empezaba a recordar cosas del pasado y era lo que yo tenía de impacto, ¿va? Contra mi mamá, que porque ellos me dejaron solo, ¿va? Y yo empecé a drogarme y que yo quería ayudarme y ellos no me apoyaban ni nada de eso. Y yo pues seguí terco, ¿va? Y lo que más me afectó en mí fue cómo era yo con mi mamá, ¿va? A mi mamá yo la maldecía, le decía cosas, llegué a tirarles comida,
vender una plasma, llegué a robarlos. Un comportamiento muy diferente a mí, que no me conocía quién era yo realmente. Y lo que más me duele fue que a mi mamá un día sí la golpeé, le dejé todo el brazo morado. ¿Pero por qué? Porque andaba drogado y alcoholizado. Y mi mamá no me podía perdonar eso, ¿no? Lo que le había hecho. ¿Por qué? Porque le dejé todo el brazo morado, todo su brazo, parte de la cara. Y al otro día que me levanté, yo decía que quién le había hecho, va. Pero yo por la droga no sabía lo que le había hecho a ella, a mis sobrinos, a mis hermanas. A mi papá pues casi no lo miraba, ¿no? Pero a mi papá pues él estaba en su casa, va él, yo vivía con mi mamá. Y fue algo que yo afecté en la casa, ¿no? ¿Por qué? Porque yo fui el del problema, no más que nada, porque yo era la persona que me drogaba en mi casa. Y llevé muchos problemas a la casa. Iban a buscarme a veces gente que les debía dinero o gente que había robado. Y así iba y mi mamá tenía que parar ahí la bronca, ¿no? Más que nada, pero yo era una persona muy rebelde con mi mamá, muy feo, ¿no? Más que nada. A veces sí me pone triste lo que le hacía a mi mamá, ¿no? A mis hermanas, a mi papá, mis hermanos, ¿no? Y es algo que a veces me pongo a platicar con Dios, ¿no? Cosas de cómo era mi comportamiento, ¿no? Yo a veces sí lloro, ¿va? Porque me empiezo a acordar cómo era con mi mamá, cómo era con mi papá, ¿va? Y es algo feo que no se lo deseo a ningún adicto, ¿va? Porque es algo difícil, ¿no? Dejar de drogarte, es algo que uno no puede dejar la sustancia de un día para el otro. Y solamente cuando busco a Dios es cuando Dios me da esa paz y esa tranquilidad, ¿no? Y esa fortaleza. Esa fortaleza. ¿Por qué? Porque cuando yo conozco a Dios, Dios me da fuerza para seguir en ese proceso. Y es cuando yo me arrepiento, ¿no? Cuando Dios me vuelve a hablar nuevamente. ¿Por qué? Porque mi corazón se está sanando, ¿no? Claro. Poco a poco. Y mi comportamiento fue muy feo, ¿no? Con mis padres, también con una pareja que tenía, ¿no? Yo llegué a golpearla, a humillarla, a patearla. Le hice muchas cosas de las cuales me duele, ¿no? De esa pareja. ¿Por qué? Porque era una mujer muy bonita, ¿no? Algo que Dios me había puesto y yo no valoré. Duré casi 6 años con ella. Y fue algo triste, ¿no? Para mí. ¿Por qué? Porque yo usaba mucha droga, mucho cristal, mucha marihuana. Y esa parte de la pareja no se lo deseo a ninguna pareja, ¿va? ¿Por qué? Porque una mujer es para valorarla, para quererla, claro, para que te ayude a edificar las cosas que tú quieres, ¿no? Y uno de adicto hacía lo contrario. Me dolía mucho, ¿no? Yo lloraba en las noches frente al espejo cuando sabía lo que había hecho, ¿va? Después de que le había pegado, me miraba al espejo y lloraba. ¿Por qué? Porque decía que yo no me conocía quién era realmente. Y a mi mamá no le decía nada porque pues casi con mi mamá no estaba pegado ahí. Vivía con ellos, pero no. Yo siempre andaba en otro lado. Me fui un tiempo con la persona que vivía, con la pareja. Pero pues todo el daño que le hice, hubo un estallamiento, ¿no? Al fin. Claro. Y fue lo que me orilló a salirme de esa relación, ¿va? Pero eso es algo que todavía me duele, ¿no? ¿Por qué? Porque no han sanado mi herida, ¿no? Lo que hice el pasado. Es algo que me afecta al momento de ver una mujer. Me acuerdo y me pone triste, o pongo una canción y me duele todavía. ¿Por qué? Porque no supe lo que hice en el pasado. Claro. Y ahorita que ya estoy en rehabilitación, me vuelvo a acordar y digo, chale, ¿qué hice, no? ¿Por qué hice las cosas mal? Pero me acordé que Dios me dijo que no tuviera miedo, que tengo que ser fuerte, ¿no? A lo que venga. Y es algo que me da gusto, ¿no? De que Dios me vuelva a recordar otra de sus palabras, ¿no? Cuando vienen los hermanos me gusta alabar a Dios y todas esas cosas, ¿va? Y tengo que dejar ese pasado, ¿no? Que me afectó. Ese pasado que me llevó a recaer, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque es mi tercer proceso ¿no? Y fue algo que he perdido muy feo, ¿no? He perdido muchas cosas. También he perdido partes de mi cuerpo, ¿no? Perdí un riñón. Y es algo que a veces me hago la pregunta, ¿no? Del riñón, de que he perdido, ¿va? Y doy gracias a Dios que me sigue dejando caminar, ¿no? Todavía. Claro. Oye, bueno, ahorita pasamos para ese punto. Pero estábamos con lo del comportamiento, mi buen Osmar. Este era tu comportamiento dentro de tu casa, ¿verdad? ¿Cómo era tu comportamiento sustanciado fuera de tu casa? ¿Cómo era Osmar ya drogado, ya andando en la actividad? ¿Cómo era él? Pues yo era una persona tranquila, pero por dentro me sentía muy vacío, ¿no? Yo siempre estaba en las esquinas, sustanciado, en los puntos vendiendo droga, haciendo cosas ilícitas, ¿no? Llegué a llegar a un extremo que estuve en prisión, ¿no? También por mis actitudes, por las sustancias, ¿no? Llegué a robé mucho tiempo, ¿no? Desde los 16 años hasta los 19 estaba robe y robe, ¿no?
¿Por qué? Porque sustanciado hacía cosas que no debía haber hecho, ¿va? Y son cosas de las cuales que sí me arrepiento de corazón de esas cosas. ¿Por qué? Porque dañé a mucha gente, ¿no? Sustanciado, mi comportamiento. Hice mucho daño a mucha gente que no debía, ¿no? Hice mucha gente que sí me duele, va, y que hasta me dan ganas de llorar, ¿no? ¿Por qué? Porque robé mucha gente, va, les quité sus cosas, ¿no? De sus casas, dañé a muchos huercos, huercas, va, a parejas, llegué a picar a varias personas sustanciado, llegué a hacer cosas que nunca me imaginé, va. Claro. Cosas ilícitas que andaba haciendo a través de la sustancia por mi comportamiento en la calle, ¿no? Ya no paraba yo en la calle, ya no podía dormir, ya no podía ser la persona que yo era, ¿no? Yo lloraba en mi casa cuando estaba solo. ¿Por qué? Porque sentía que los que estaban conmigo en la calle sustanciaban, pues no eran mis amigos, ¿no? Claro. Solamente pues eran parte de la adicción, ¿no? Eran compañeros de la adicción. Y yo a muchas personas los utilicé, ¿no? Ya sustanciado, los humillaba, los sobacaba, les decía cosas, ¿verdad? O les hacía que les hicieran algo, ¿no? Algo malo. Y después, ya con el pasar del tiempo me empezó a afectar todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no era esa persona, ¿verdad? Yo no me reconocía, yo decía que quién era, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empecé a hacer cosas malas, empecé a invocar cosas que no debería haber hecho, ¿no? Y todo eso fue mis actitudes, ¿no? De cómo era, con la droga de impacto que a mí me afectó más fue el cristal. El cristal. Oye, hace un momento, antes de que iniciáramos el video, me comentabas que andabas con un machete en las calles. ¿De para qué utilizabas el machete o para qué lo querías? El machete lo cargaba porque sentía miedo que me iban a hacer algo. Entonces yo cargaba el machete para si me hacían algo defenderme, ¿no? ¿Y lo traías así a la vista de todos? En una mochila. Okay. Y llegó un momento que una vez que llegué a mi casa, que mi mamá me dijeron que me iban a anexar, ¿va? Yo andaba bien loco y bien borracho, ¿va? Y yo empecé adentro de la casa estaba mi abuela, mi hermana, mis sobrinos, mi hermano. Y empecé saqué el machete y empecé a quebrar envases de vidrio, ¿va? En el patio. Y empecé a tumbar las macetas, todo, ¿va? Y mi mamá y mi abuela decían que qué tenía. Y yo a mi mamá siempre le recalcaba que por culpa de mis tíos, ¿va? Me pasaba lo que me pasaba. Que porque ellas sí permitían a mis tíos hacer otras cosas y a mí no. Y esa vez con el machete, en mi casa están las marcas, ¿no? Que le hice a los muros que están en la casa. Y mi mamá tenía mucho miedo, ¿no? De lo que les fuera a hacer algo, ¿no? Y dice mi mamá que yo la encaraba a ella con el machete, ¿va? Y le doy gracias a Dios que no les hice nada, ¿no? Pero son cosas que uno drogado no tenía límites, ¿no? Claro. Y mi abuela y todos ellos decían que no era yo, ¿va? Oye, Osmar, ¿y tú te acuerdas de todo eso o hay lapsos en los que tú dices, ¿sabes qué? No me acuerdo qué Hay hice lapsos eso? que no me acuerdo. Porque llegó momentos de que yo estaba a veces en una reunión y de repente ya terminaba en mi casa. Okay. Y me levantaba y decía, "Chis, ¿cómo llegué? O sea, si no recuerdo el lapso, ¿cómo llegué?" Y a veces me preguntaba, ¿cómo llegué hasta mi casa? ¿Va? ¿Qué hice? A veces me daba miedo que decía, ¿qué tal si hice algún daño, no? A alguien, a una persona, o no sé, a cualquier persona, ¿va? Y a veces me daba miedo salir a la calle, ¿va? Y por eso siempre cargaba algo en la mochila, porque yo sentía que le había hecho daño a alguien. Y sentía las miradas de la gente, ¿va? Donde me observaban. Pero era la misma locura de uno, ¿no? Ya de la sustancia, ¿no? El cristal, porque a veces ya no paraba de drogarme una semana, dos, sin dormir, sin comer, nomás tomando y drogándome, ¿no? Claro. Con el cigarro también, pues combinaba todos los vicios. Y fue algo que el cristal fue, para mí, es una droga de impacto muy fea, ¿no? No, y es la droga de impacto de hoy en día en la sociedad y familia. El cristal es una sustancia altamente adictiva en la cual genera mucha paranoia, genera mucha psicosis. Y por decir así, nada más por encimita les platico. Por decir, si ustedes como familia están en la sala y el adicto está en su cuarto y están ustedes hablando, el adicto va a pensar que están hablando de él. Y si yo como adicto entro a bañarme y hay una plática fuera del baño, yo voy a pensar que están hablando de mí. Si salgo a la calle, pienso que alguien está en contra de mí. Entonces, tan así es la psicosis del cristal, que hoy en día en la sociedad está transformando a todos los jóvenes, está transformando a todo aquel que lo está consumiendo y los está llevando a un camino de muerte, un camino de perdición. Pero bueno, muy bueno, Osmar, esto es lo que hacías en la actividad. Pero, ¿qué has perdido durante todo este proceso? Primero que nada, pues me he perdido a mí mismo, ¿no?
Me he perdido a mi familia, he perdido seres queridos, ¿va? Que ni me despedí de ellos, ¿va? Por lo mismo de la locura. He perdido pareja, ¿va? Más que nada he perdido a personas que yo realmente quería, ¿va? Me alejé de ellos, de mi familia, de mí mismo, ¿va? ¿Por qué? Porque yo ya no sentía esa paz, ya no podía descansar yo. Sentía que pasaba algo y eran problemas por mi culpa, ¿va? Me cargaba una culpa siempre como una cruz en la espalda. Y siempre cargaba esas culpas. Yo siempre que pasaba algo, me cargaba esa culpa. Y lo que más me ha afectado es la separación de mi padre, ¿va? Porque a mi padre sí lo extraño, ¿va? Extraño mucho jugar con mi papá, con mi mamá, ¿va? Más que nada por la droga, ¿no? Todo lo que perdí. Porque la droga me orilló a hacer cosas malas que después me lamentaba, ¿no? Cuando me levantaba el otro día y decía que qué había hecho. Hice muchas cosas que pequé, ¿no? Como dicen, cosas que en la Biblia dicen que no debes de hacer y yo las hice, ¿no? Pero lo que sí me afecta es mi padre, ¿no? Porque mi padre ahorita ya está más viejo, ¿no? Mi mamá también ya se está acabando. Y yo pues no he hecho las cosas bien, ¿no? Siempre he hecho cosas malas y he salido de rehabilitación y vuelvo a hacerlo mal otra vez. Y esta vez pues sí me afecta mucho la familia, no más que nada. Me afecta a mí mismo de que ¿por qué volví a drogarme otra vez, va? ¿Por qué volví a usar el cristal otra vez? Si yo sé que el cristal me hace mal, ¿no? Yo sé que el cristal es una droga que no puede parar ya en mí. A veces, así en el momento que yo lo fumo, es como un infierno, ¿no? Adentro de mí, Claro. una flama que no puedo parar y siento que todas las cosas que toco las destruyo. Pero lo que sí extraño mucho es a mi papá, ¿no? A mi papá más que nada. ¿Por qué? Porque nunca he estado con él. Él siempre ha estado solo. Extraño mucho a mi abuela, a mi abuelo, a mis tíos que ya no están. Extraño mucho a un tío, ¿no? Que no me despedí de él, ¿va? Yo le decía la muerte y al otro día pasó eso, ¿no? Y es algo que yo no me quise despedir de él porque me afectó, ¿no? Porque era el hermano de mi mamá, ¿va? El que sustentaba a la familia. Y lo que más me dolía era que yo ya me humillaba en la calle, ya no era feliz, ya la droga me hacía ser otra persona. Llegué a hacer problemas en mi casa muy feos. Me llevé de encuentro a todos, ¿no? Y a veces siento que no me merezco otra oportunidad, ¿no? A veces siento que soy una persona mala, ¿no? Pero cuando Dios me vuelve a hablar es cuando yo cambio, ¿no? Cuando a mí me liberaron ustedes una vez, ahí fue donde yo empecé a sentirme diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí Dios me volvió a dar esa paz, esa tranquilidad en mí, ¿no? Me volvió a recordar que no estaba solo, que Él era el que me cuidaba. Siempre me recuerdo esa frase que me decía, no temas que yo Jehová estaré contigo. Y esa frase siempre me recuerda algo, ¿va? A ese pasado, ¿va? Que todo lo que dañé, ¿va? Más que nada. Claro. Y traigo uno en la garganta, ¿va? Que no sé cómo a veces sacarlo, ¿va? ¿Por qué? Porque me desconozco, yo hablo en un espejo, ¿va? Me desconozco mucho. ¿Por qué? Porque todo lo que hice, ¿no? Todo lo malo. Y a veces no sé cómo sacarlo, ¿no? Todo eso que tengo dentro de mí, ¿va? Claro. Oye, y tocando este tema que tocaste de la liberación que hubo contigo, venías fuertemente atado, pero ¿qué hiciste para estar atado de esa manera? ¿Qué hice? ¿A quién idolatrabas? Yo idolatraba mucho a la Santa Muerte, al diablo. ¿Por qué? Porque el cristal era así. El cristal fue una droga que me hizo llevar a eso, ¿va? Yo le ponía veladoras a la Santa, llegué a ir al altar del diablo. Me curaban con el diablo, ¿no? Uno que se llamaba Mapomed, algo así, Ok. con él. Pero todo eso me llevó a un infierno, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces, desde ayudarme, me fui más para abajo, ¿no? Claro. Sentía que me quemaba. Y ahorita que hablo de esas cosas, mi cuerpo empieza a sentirse así, como caliente, ¿va? Y todas esas cosas yo idolaba a todos. Y donde iba yo siempre estaba la Santa Muerte o el diablo, ¿va? Uno de los dos siempre estaba. Y yo empecé a tener miedo de un tiempo para acá. ¿Por qué? Porque sentía que me quería llevar, ¿no? La muerte, no me le digas santa, porque de santa no tiene nada. La Nomás muerte, dímele la muerte nada más. La muerte, ¿va? Sentía que me quería llevar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no paraba yo, ¿va? Y yo sentía que cada vez que fumaba algo, el cristal era lo que me hacía. Claro. O sea, me orillaba a ella, ¿no? Sombras, güey. Miraba sombras, miraba así en la oscuridad, como que alguien me observaba. Sí. Me metía al monte, ¿va? Ya drogado, y sentía miedo, sentía como que alguien me iba a abrazar, ¿va? Algo malo. Y del diablo, pues,
yo miraba los altares, va, que es lo que había, pero en esos altares nomás miraba que se destruía la gente. Puras chavas y chavos se drogaban, bien bonitas las chavas, los chavos más chiquillos que yo, va, se drogaban bien machín. Y yo a veces decía, ¿qué puedo hacer, va? Y me daba miedo querer ayudar a alguien, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sentía que era como alguien, una persona especial, va, que me metía en ese lado, en ese mundo, va, de esa oscuridad, de la cual esa oscuridad a veces tenía miedo, ¿no? Yo cuando llegaba a mi casa sentía que algo me iba a pasar, ¿va? A mí, a mi mamá, a mi familia, ¿no? Más que nada. Como que era como que yo hice de ese lado y yo sentía que me iba a arrebatar algo, ¿no? Claro. Y le doy gracias a Dios, ¿va? Ahorita que no pasó a mayores, ¿va? Sí ha pasado cosas conmigo, ¿va? Pero de ahí para adelante no ha pasado Pues ya, nada. digamos que son consecuencias, ¿no? Son consecuencias de todos tus actos, pues todo lo que venías haciendo, ¿no? Pero, ok, llegas fuertemente atado a este lugar y ¿qué es lo que pasa? O sea, cuéntanos de esa liberación que hubo. Fue algo que el Espíritu Santo cuando entró a mí, fue algo que yo me entregué a Dios, ¿no? Dejé que fluyeran las cosas, ¿no? Dejé que ese Espíritu Santo entrara a mí, ¿no? Porque realmente lo necesitaba, ¿no? Yo empecé a sentir una conexión con Dios, ¿no? Cuando entró a mí algo, yo sentí algo que entró a mí y cuando yo caí al piso, empecé a recordar todas las cosas, todo lo malo, ¿va? Empecé a recordar, empecé a llorar y vi en esa liberación, yo vi como un puente que me esperaban del otro lado y algo me decía que ya no regresara al pasado, sino iba a ser el camino de la muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí me liberaron de la muerte, ¿no? Okay. Fue algo que a veces no asimilo, no entiendo cómo pasó. Y de ahí para allá, cuando vi esa liberación, yo empecé a entender muchas cosas, ¿no? Que todo lo que hacía por algo pasó, ¿no? Y ahora que conocí a Dios, pues ha cambiado muchas cosas en mí, ¿no? Más que nada ¿cómo le diré? Mi forma de ser, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque ya no soy la misma persona que era antes. Ya no soy agresivo, ya no soy esa persona que sentía ser, ¿va? Antes. Porque yo hubo un tiempo que yo le decía a mis compañeros que no me conocía quién era. Ok. ¿Y en los pensamientos cómo andas? Pues hasta ahorita estoy tranquilo. ¿Estás tranquilo? Sí. Excelente. Bueno, Osmar, ¿cómo ha sido tu proceso dentro de este centro de rehabilitación? Pues le agradezco al Padrino Ángel, ¿no? Que me ha dado la confianza aquí en este centro, ¿no? Tengo un servicio, una cocina. Es algo que me mantiene alegre también la cocina porque es algo que me gusta, ¿no? Es algo que me ayuda a motivar a mis compañeros, ¿no? ¿Por qué? Porque es como un espejo en mí, ¿no? También para ellos. Claro. Y también mi familia me ha visto muy diferente en esta casa, ¿no? Me ha visto más gordo, mentalmente también. ¿Por qué? Porque realmente estaba muy dañado, ¿no? Sí, ya claro. no hablaba, ya no decía nada yo. Y también aquí me da una confianza conmigo mismo, ¿no? De hacer cosas buenas, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí me he puesto a veces a leer la Biblia. Me gusta cuando vienen los hermanos, más que nada los lunes cuando vienen los hermanos. Es lo que me motiva más, ¿no? Porque es como empezar la semana tranquilamente, ¿va? Claro. Me gusta bailar cuando vienen los hermanos, alabar a Dios, ¿va? Y a veces me siento así como que esa persona libre, más que nada. Aunque esté aquí en el anexo, no me siento como encerrado, ¿va? Sino por algo Dios me trajo aquí, ¿no? A este anexo. Claro. Para que los demás compañeros miren el mensaje, ¿no? O miren Claro. lo que ha pasado en mí realmente. Y desde esa liberación con ustedes me ha sentido muy diferente. Y muchos han visto y me han preguntado que es una liberación o qué es lo que se siente, ¿va? Digo, pues que tienes que dejar que entre el Espíritu Santo, ¿no? Más que nada. Y de ahí para allá me he sentido muy tranquilo, una paz. Me siento bien con mi familia cuando vienen, ¿va? Me siento muy motivado. ¿Ya has tenido tus visitas aquí? Sí. ¿Y cómo han sido? Buenas, han sido Sí. muy buenas con mi familia. ¿Ya ha venido tu mamá? Sí. Sí. Más que yo a veces le digo a mi familia que si pueden venir, vengan. Y si no, no vengan, no pasa nada. Y eso es lo que me motiva, porque yo a veces era las personas que, tienen que venir. Y ahora no, ahora lo tomo diferente el proceso. Claro. Excelente. Bueno, muy bueno, Osmar. ¿Y qué te ha parecido que el ministerio, el que nosotros traemos, de Ministerios Transformados por Su Gracia, ha estado visitando este lugar? ¿Qué te parece? Me ha parecido muy bien, ¿va? Porque nos ayuda a los compañeros y a mí mismo, a las familias, ¿no? A conocer a Dios, ¿no? A hablarnos de la palabra. Para un adicto es bonito, ¿no? Conocer a Dios, ¿no? Porque es cuando sabemos que Dios es la única salida, ¿no? Dios es el que nos hace feliz, Dios es el que nos da paz y tranquilidad. En uno, ¿no? Más que nada. ¿Por qué? Porque empiezas a ver cómo Dios se va manifestando a través de algunas personas, a través de los hermanos, a través de la familia,
a veces uno le pide oraciones a Dios y a veces lo contesta una persona la oración, ¿no? Y te quedas así como que, chis, ¿qué está pasando, no? Sí, vaya, una cosa que nada más tú y Dios sabía, y luego llega alguien y te dice, oye, tú estás pidiendo esto. Yo pues aquí tenía mucho fondo de sufrimiento, ¿no? Cuando hablo de mi familia, es cuando, de mis padres, cuando a veces quiero liberarme de eso, ¿no? Como ahorita quería las lágrimas, ¿no? Saltar, y no sé por qué a veces se quedan aquí, se quedan... Claro. Y las quería soltar, ¿va? Pero hay algo que me detiene, ¿no? Se detiene. Mira, yo lo que te puedo aconsejar, mi buen Osmar, es de que busques en la intimidad al Espíritu Santo. Y cuando busques tú en la intimidad al Espíritu Santo y le digas, ¿sabes qué? Yo con mis problemas no puedo, ayúdame. Humíllate delante de su presencia. Y ahí, en esa humillación, ahí vas a empezar a sacar todo tu fondo de sufrimiento, brother. Díselo a Dios. Díselo así como estás platicando ahorita conmigo, así díselo. ¿Sabes qué? Mira, extraño a mi papá, extraño esto, estoy arrepentido de esto, otra cosa. Pero díselo, confiésalo con tu boca. Necesitas confesarlo, brother. Ahí tú solo, en el momento que estés en la cocina o en el momento que estés ahí en tu litera, ahí empiézalo a confesar. Y dile, ¿sabes qué? Dios, no puedo con esto, ayúdame. Y ahí es donde Dios entra. Muchas de las veces nos creemos autosuficientes y creemos que con nuestras propias fuerzas vamos a poder salir adelante. Y la verdad es que no. Hagámonos, dice la palabra que en nuestras debilidades Dios se perfecciona. Entonces, dale la oportunidad al Espíritu Santo que trabaje en tu vida. Y te vas a liberar de toda carga. Ese sentimiento que tú tienes de tu papá, Dios lo va a quitar. Dios es el único que puede quitarlo. Amén. Entonces, bueno, mi buen Osmar, ¿qué mensaje le darías a la sociedad allá afuera que está en el mundo de las drogas o que incluso están iniciando apenas en este mundo de la adicción? Pues yo les diría a los adictos allá afuera que le echen ganas, ¿no? Que se apeguen a un programa de rehabilitación, que pidan una ayuda, ¿no? Más que nada. ¿Por qué? Porque yo era una persona que no aceptaba mis errores, mis consecuencias, pero el día de hoy, le agradezco a este centro de rehabilitación, ¿no? Que estoy aquí, que me ha abierto las puertas, ¿no? Me han echado la mano, he ido cambiando mucho, ¿no? Que se dejen de drogar, ¿no? Más que nada. ¿Por qué? Porque las drogas no te van a llevar a nada bueno, ¿va? Ahí estoy yo, ¿no? Y ahí poco a poco le estoy echando ganas, ¿no? Al proceso con mi familia. Y es triste, ¿no? Perder a tu familia, a ti mismo, ¿no? Por eso les invito a que se dejen de drogar, que ya no consuman sus drogas ni el alcohol. ¿Por qué? Porque te vas a destruir a ti mismo, ¿no? Vas a destruir a tu familia, vas a destruir a tu pareja, más que nada a ti mismo, ¿va? Y les invito a que se dejen de drogar, y les invito a que conozcan un poco de Dios, ¿no? Porque Dios es el único que nos puede ayudar a salir de la adicción, ¿no? Más que nada, a mí me ha ayudado, Dios, me ha ayudado mucho, me ha dado una paz y una tranquilidad. ¿Por qué? Porque yo realmente lo busqué a Dios, porque me di cuenta que Él era la única salida que tengo. Y es algo que me está llenando poco a poco, estoy trabajando con Él y con los hermanos para poder salir adelante, ¿no? Hasta el día de hoy me siento contento, a gusto, con el centro de rehabilitación, con los hermanos, con la familia. Le doy las gracias a todos, ¿no? Los que me han apoyado. Y yo quiero mandar un mensaje a la calle, que no es fácil, pero nunca es tarde para arrepentirse, dejar de drogarse. ¿Por qué? Porque al último no es un camino bueno, al último es un camino de tristeza, es un camino de humillación, de muerte, más que nada, ¿no? Y yo le invito a mis compañeros, a mi colonia, a los que miren este video, ¿no? Que dejen de drogarse, ¿no? ¿Por qué? Porque no es un camino feliz, ¿no? Es un camino triste, como dicen, de muerte, ¿no? Y yo no quisiera ver que muchos jóvenes se pierdan en la droga, ¿no? Por una dosis que no tiene ni pies ni manos, ¿no? Yo les invito a que se acerquen a Dios, ¿no? A un centro de rehabilitación como este, ¿no? Donde nos dan un trato digno, nos dan un trato como deben de ser, Y yo hasta ahorita he cambiado mucho, ¿no? Me ha ayudado mucho el proceso aquí en esta casa, ¿no? Y yo quiero agradecerle de corazón y a Dios, ¿no? Por todo lo que me ha dado, ¿no? Porque el día de hoy he sido otra persona nueva. Estoy luchando con mis adicciones, pero poco a poco se puede llegar a algo, ¿no? Amén. Poco a poco se puede llegar a lograr tus sueños, tus metas, ¿no? Y que se pongan a estudiar, ¿no? Que le echen ganas a su casa, con su familia más que nada, ¿no? ¿Para qué? Para que puedas lograr tus sueños, Y yo les aconsejo que amen a su mamá, a su familia, y amen a su casa, ¿no? Y se alejen de las calles, porque las calles solo son caminos de muerte. Amén, amén. Bueno, gloria a Dios. Yo creo que el tiempo ha transcurrido, mi buen Osmar, y
pues excelente testimonio, lleno de poder, y es todo por el momento. Gracias. Gracias Igualmente. por tomarte el tiempo. Y bueno, mis amados hermanos, familia, esto es Transformados por su Gracia, Iglesia Agua de Vida. Les mando un fuerte abrazo y un saludo. Dios les bendiga. Abrazos.